Gracias por ver Wolfie Comics 2.0, no olvides suscribirte y seguirnos para más contenido. Capítulo 251, Técnicas del alma. Después de preparar la cena, Maisie regresó a la habitación de Yuan para alimentarlo, aunque al principio estaba un poco nerviosa por entrar, temerosa de la atmósfera incómoda que aún la impregnaba. Yuan dejó de cultivar en el momento en que notó a Maisie parada frente a su habitación. Al poco tiempo, Maisie comenzó a alimentar a Yuan con 3 tazones de sopa. Después de que Yuan devorara los 3 tazones con facilidad, Maisie le limpió suavemente los labios con una toalla húmeda. «Permíteme limpiarte el cuerpo ahora», dijo Maisie con voz algo temblorosa. «Bueno». Maisie procedió a desabotonar el pijama personalizado de Yuan y comenzó a limpiar su cuerpo con una toalla húmeda y tibia. Mientras limpiaba, pensaba, su cuerpo es aún más refinado y musculoso que la última vez. ¿Cómo funciona su cuerpo? Maisie tragó saliva nerviosamente mientras continuaba limpiando con cuidado la parte inferior de su cuerpo, haciendo todo lo posible para evitar otro accidente como la última vez. Unos minutos después, Maisie volvió a abrocharse la ropa antes de salir de la habitación para limpiarse. Mientras tanto, Yuan volvió a cultivar. Después de limpiar los platos y ducharse, Maisie visitó a Yuan una vez más antes de acostarse para ver si necesitaba algo. «Buenas noches, Maisie». «Buenas noches». Una vez que Maisie se fue a dormir, Yuan comenzó a absorber la energía espiritual de la zona. ¿Será porque vivimos en un lugar más elevado que hay más energía espiritual aquí?, pensó Yuan al darse cuenta de que, en comparación con su antiguo hogar, la energía espiritual en este lugar era más abundante. 1 hora, 2 horas, 3 horas. El tiempo pasó a una velocidad vertiginosa mientras Yuan se entregaba profundamente a su cultivo, logrando otro avance y alcanzando el 4.º nivel de guerrero espiritual. «A este ritmo, alcanzaré mi cultivo en Cultivation Online», pensó Yuan para sí mismo. De repente, un pensamiento lo atravesó. «Espera un segundo». Yuan se dio cuenta de algo. Si pude usar el sentido divino cuando solo era un guerrero espiritual en Cultivation Online, quizás también podré usar el sentido divino en este mundo con mi cultivación actual. Yuan pudo sentir que los latidos de su corazón se aceleraban inmediatamente después de este pensamiento, y si pudiera usar el sentido divino para volver a ver. Así, aunque no pudiera moverme, al menos podría ver mi entorno. Con este pensamiento en mente, Yuan inmediatamente comenzó a intentar utilizar el sentido divino. Veamos. Sentido divino. Yuan intentó replicar la sensación que obtenía cuando usaba el sentido divino en Cultivation Online, pero después de intentarlo durante un par de minutos sin ningún resultado, Yuan se dio por vencido por el momento. ¿Por qué no puedo usar el sentido divino? Tengo que alcanzar el nivel de maestro espiritual para poder usarlo, como dijo Xiao Hua. Se preguntó Yuan. Al igual que no pudo pasar inmediatamente de aprendiz espiritual a guerrero espiritual sin la iluminación que tenía en el juego, tal vez tampoco pueda usar el sentido divino hasta que sea un maestro espiritual, o quizás simplemente no estoy lo suficientemente acostumbrado al sentido divino como para usarlo en el mundo real. Debería practicar en cultivación en línea después del desayuno y volver a intentarlo más tarde. Maisie se despertó temprano para preparar el desayuno. Después de alimentar a Yuan, fue a la escuela con Yu Rou, mientras que Yuan se dedicó a cultivación en línea para practicar su sentido divino. Xiao Hua, ¿hay algún truco para aprender el sentido divino? Yuan decidió preguntarle al experto antes de hacer nada. Desafortunadamente, al igual que la iluminación, el sentido divino se aprende naturalmente al alcanzar el nivel de maestro espiritual. Claro que hay genios que aprenden el sentido divino antes, como el hermano Yuan. Estas personas son muy raras, le respondió Xiao Hua. Ya veo. ¿Hay alguna manera de practicar el sentido divino para fortalecerlo?, preguntó Yuan.
Mientras continúes usándolo, mejorarás naturalmente. Sin embargo, hay métodos para entrenar el sentido divino, y ese método consiste en cultivar las técnicas del alma. Técnicas del alma. ¿En qué se diferencian de las técnicas de cultivo normales? Como su nombre indica, la técnica del alma entrena específicamente el espíritu y el alma. Sin embargo, estas técnicas son muy raras, e incluso las técnicas del alma de rango más bajo pueden ser más valiosas que las técnicas de cultivo de rango celestial. ¿Qué tan valiosos son? Yuan se sorprendió al saberlo. Por supuesto, si bien es relativamente fácil para un cultivador entrenar su cuerpo físico y sus bases de cultivo, entrenar su alma es algo completamente distinto, y sin la técnica adecuada, existe una alta probabilidad de dañarla, un riesgo que ningún cultivador en su sano juicio se atrevería a correr, ya que un alma dañada suele significar una muerte instantánea sin posibilidad de reencarnación, explicó Xiao Hua, y continuó: entrenar el alma es un asunto muy delicado que requiere extremo cuidado y atención, ya que un solo error podría costarle la vida entera incluso a un inmortal. ¿Inmortales y reencarnación existen realmente?, preguntó Yuan sin poder evitarlo. Si bien los inmortales son muy reales, la reencarnación, por otro lado, no hay evidencia sólida de su existencia. Sin embargo, muchos, si no la mayoría, de los cultivadores creen en ella, dijo Xiao Hua. Ya veo. Gracias, Xiao Hua, practicaré mi sentido divino como siempre, ya que no tengo una técnica del alma y no me apetece tocar algo tan peligroso sin más conocimientos. Xiao Hua ayudará al hermano Yuan, respondió el experto, y continuó: siéntate y activa tu sentido divino. Yuan asintió y siguió sus instrucciones. Una vez sentado en la posición de loto, cerró los ojos y activó su sentido divino. Ahora intenta expandir tu sentido divino hasta que ya no puedas hacerlo más, resonó la voz de Xiao Hua. Unos momentos después, Yuan expandió su sentido divino hasta llegar a su límite, sintiéndose como alguien que intenta estirar los brazos sin moverse. Bien, ahora mantén tu sentido divino así hasta que no puedas más, hermano Yuan, esto mejorará tu resistencia y fuerza al mismo tiempo, le dijo Xiao Hua con tono de conferenciante. Gracias por ver Wolfie Comics 2.0, no olvides suscribirte y seguirnos para más contenido. Capítulo 252, una cara aburrida. Yuan siguió las instrucciones de Xiao Hua, manteniendo su sentido divino activo tan lejos como pudo, hasta que la fatiga lo obligó a detenerse. Es realmente agotador intentar mantener el sentido divino, es mucho más agotador que usar técnicas de cultivo, dijo Yuan entre jadeos. Es obvio, hermano Yuan, ya que usar el sentido divino requiere más que solo tu energía espiritual, también involucra tu fuerza mental. Dicho esto, tú eres solo un guerrero espiritual, mientras que la mayoría desbloquea su sentido divino al alcanzar el nivel de maestro espiritual. Comparado con los demás, el hermano Yuan ya lleva una gran ventaja, respondió Xiao Hua. Yuan asintió y descansó hasta recuperar su energía mental y espiritual antes de comenzar nuevamente con su entrenamiento del sentido divino. Repitió este proceso durante casi todo el día. Justo cuando estaba a punto de cerrar la sesión, Feng Yuxian regresó a la casa. He vuelto, joven maestro, dijo Feng Yuxian con el tono familiar de quien ha tenido un largo día de trabajo. Bienvenida de nuevo, Feng Feng, gracias por llevar a mi hermana a ese lugar, le agradeció Yuan. Ni lo menciones, joven amo, es un placer ayudarte. Después de todo, mientras este contrato esté vigente, todo lo mío te pertenece, respondió Feng Yuxian con una sonrisa. Luego preguntó: ¿y qué pasa con tu otro amigo en el continente occidental? Ah, cierto, se llama Meixiu y actualmente está en la ciudad Tang, en el continente occidental. Ciudad Tang, ¿verdad? Entendido. ¿Qué aspecto tiene, joven amo? Será mucho más fácil encontrarla si sé cómo se ve, preguntó Feng Yuxian.
¿Cómo se ve? Yuan se quedó sin palabras, no había visto a Meixiu desde que perdió la vista hace más de una década. Feng Yuxiang arqueó las cejas y, tras un momento de silencio, preguntó perpleja, «Joven maestro, ¿no sabes cómo es tu amiga?» «Bueno, ha pasado mucho tiempo desde la última vez que la vi», dijo Yuan rápidamente, inventando una excusa. «Ah, ya veo, entonces, ¿qué recuerdas de ella?», preguntó Feng Yuxiang. Yuan cerró los ojos y se concentró, tratando de recordar los rasgos de Meixiu cuando era joven. Tiene una cara de aburrimiento natural, o mejor dicho, siempre parece aburrida, como si nada en este mundo pudiera entretenerla. «Creo que la notarás de inmediato, ya que realmente destaca», explicó Yuan. «Ya veo». Feng Yuxiang asintió, luciendo un tanto aturdida por la descripción, ya que no esperaba una descripción tan poco halagadora. «Ah, ella estará esperándote en la entrada de la ciudad», añadió Yuan de repente. «La entrada, ¿verdad? Entiendo. Nos vemos en unos días, joven amo, cuídese», dijo Feng Yuxiang antes de darse la vuelta y salir de la casa. Con un zumbido, dos grandes y majestuosas alas llameantes aparecieron detrás de la espalda de Feng Yuxiang. Con un solo aleteo de sus alas, se elevó rápidamente hacia el cielo, desapareciendo en la distancia. «Nos vemos mañana, Xiao Hua». «Hasta luego, hermano Yuan». Después de cerrar la sesión del juego, Yuan intentó usar su sentido divino una vez más, pero no obtuvo resultados. No debería esperar resultados inmediatos, esto podría llevar días, incluso meses. Pero mientras haya una posibilidad de que pueda ver de nuevo, se dijo a sí mismo, motivándose. Un tiempo después, Meixiu regresó a casa y comenzó a preparar la cena. Durante la comida, Yuan le comentó, «Meixiu, mi amiga Feng Feng se dirige al continente occidental ahora mismo y probablemente llegará en unos días. Si tienes tiempo, inicia sesión en el juego y comprueba si ya llegó». «¿Cómo es ese amigo tuyo?», preguntó Meixiu curiosa. «Es una mujer muy guapa, con el cabello largo y negro y ojos marrones. Además, lleva ropa roja que le queda un poco pequeña, ya que se ajusta a su piel», describió Yuan, recordando la imagen de Feng Yuxiang. «Se ajusta a su piel». Meixiu arqueó las cejas, pensando que esta persona debía llevar un vestido ajustado o algo por el estilo, aunque Yuan no parecía darse cuenta de las implicaciones de sus palabras. «Entiendo, revisaré el juego cuando tenga tiempo», respondió Meixiu. Tras la cena, Meixiu se dedicó a sus asuntos mientras Yuan intentaba activar su sentido divino una vez más. Una hora después, frustrado, Yuan se dio por vencido y fue a cultivar. A la mañana siguiente, después de que Meixiu le sirviera el desayuno, Yuan se dirigió al juego mientras Meixiu iba a la escuela. «Hoy entrenaré mi sentido divino más que nunca», dijo Yuan mientras se sentaba y activaba rápidamente su sentido divino con más determinación que antes. Sin embargo, tras unas horas de entrenamiento, alguien llamó a su puerta, interrumpiéndolo. «¿Quién será?», se preguntó Yuan mientras se levantaba para abrir. De pie frente a su puerta había una hermosa joven con un rostro que le parecía familiar. «Hola, Min Li, ha pasado un tiempo», dijo Yuan al reconocerla. «Hola, discípulo Yuan, espero no molestarte», respondió Min Li. «No, estás bien, ¿necesitas algo?», preguntó Yuan. Min Li negó con la cabeza y sonrió. «Nada en realidad, me enteré de lo que pasó hace poco, cómo derrotaste al tercer discípulo más fuerte de la corte exterior y ocupaste su lugar en el ranking de poder. Felicidades». «Aunque no era mi intención pelear con él, gracias», respondió Yuan con una sonrisa algo rígida. «Discípulo Yuan, puedes ser un guerrero espiritual y tener talentos extremos que este mundo nunca antes ha visto, pero no me rendiré en intentar alcanzarte», dijo Min Li con entusiasmo. De repente, liberó su aura, sorprendiendo a Yuan. «Lograste ascender a guerrera espiritual. Felicidades», la felicitó Yuan sinceramente. «Gracias». Min Li se sonrojó por su elogio y comenzó a sentirse algo avergonzada.
De todos modos, voy a volver a mi entrenamiento ahora, hablaré contigo más tarde, discípulo Yuan, dijo Min Li, dándose la vuelta. Está bien, nos vemos, respondió Yuan asintiendo. Min Li se alejó mientras Yuan regresaba a su entrenamiento. Gracias por ver Wolfie Comics 2.0, no olvides suscribirte y seguirnos para más contenido. Capítulo 253, Examen del discípulo del patio interior. Después de que Min Li se fue, Yuan regresó a su casa y volvió a entrenar su sentido divino, sin embargo, no pasó ni una hora cuando oyó nuevamente que alguien llamaba a la puerta. ¿Quién será esta vez?, murmuró Yuan mientras se dirigía a abrir. Eres el discípulo Yuan. Una mujer de mediana edad, vestida con la túnica de un anciano de secta, estaba afuera de su puerta. Sí, lo soy, asintió Yuan. Estoy aquí para informarle que el examen de discípulos de la corte interna comenzará mañana por la mañana, debe presentarse en el pico de Jade antes del amanecer o, de lo contrario, será suspendido automáticamente. ¿Tiene alguna pregunta? El pico de Jade antes del amanecer, ¿verdad? Estaré allí, gracias, respondió Yuan al anciano de la secta. La mujer de la secta se retiró poco después de entregarle la notificación. Al alejarse, suspiró para sí misma, es la primera vez que notifico a un discípulo de esta manera, que soy una especie de mensajero. Sin embargo, es una orden de un anciano de alto rango, así que no tengo más remedio que cumplirla. Yuan regresó a su habitación y murmuró, discípulo de la corte interior, me gustaría experimentar más la vida como discípulo de la corte exterior, pero no sé si hay algo que un discípulo de la corte exterior pueda hacer que un discípulo de la corte interior no pueda. El hermano Yuan es una existencia anormal, aunque tienes el título de discípulo de la corte exterior, no te tratan como tal, y ya eres demasiado poderoso para experimentar las luchas que otros discípulos de la corte exterior deben enfrentar, le comentó Xiao Hua. De verdad, pero no puedo hacer nada al respecto. Qué lástima, suspiró Yuan. Una vez que el hermano Yuan viaje a los cielos superiores donde hay más genios, podrás experimentar las dificultades que algunas personas atraviesan. ¿O no? Ya que dudo mucho que alguien tan talentoso como tú tenga problemas con cualquier cosa relacionada con la cultivación, dijo Xiao Hua con una pequeña risa. De todos modos, participaré en este examen y me convertiré en discípulo de la corte interna mañana, pero por ahora, sigamos concentrándonos en entrenar mi sentido divino. Así que Yuan se sumió nuevamente en su entrenamiento. Al ponerse el sol, Yuan cerró la sesión del juego y esperó a que Mei Xiu regresara. Claro, intentó activar su sentido divino de nuevo, pero fue en vano. Después de la cena, le dijo a Mei Xiu, me quedaré en el juego esta noche porque habrá un evento mañana temprano y no quiero despertarte antes de lo que ya lo haces. Está bien, no me importa, tu salud es más importante para mí. ¿Cuándo necesitas entrar al juego?, le preguntó Mei Xiu. ¿Estás segura? Puedo quedarme en el juego, de todas formas, no es la primera vez que hago esto, por supuesto, Yu Rou también lo aprobó, le recordó Yuan. Si la señorita también lo permitiera, respondió Mei Xiu con una breve pausa, y luego agregó, ¿qué hay del desayuno? A estas alturas, lo perderás. Es solo una comida, estaré bien, además, estaré en el juego, así que no pasaré hambre. Entiendo, entonces, buenas noches, Yuan. Buenas noches. Después de que Yuan entró al juego, Mei Xiu se dedicó a sus asuntos antes de quedarse dormida. Mientras tanto, dentro del juego, Yuan pasó toda la noche entrenando su sentido divino. Hermano Yuan, el alcance de tu sentido divino ha aumentado casi una docena de metros desde que comenzaste a entrenar. A este paso, no tardarás en superarme, comentó Xiao Hua. Estás exagerando, Xiao Hua, me llevará años alcanzarte, suspiró Yuan. Xiao Hua lo miró y parpadeó atónita. Si Yuan había alcanzado la cima del guerrero espiritual en tan solo unas semanas, siendo un mortal sin experiencia en cultivación, imaginen lo que podría lograr en tan solo unos años.
Quizás incluso ascendiera al cielo más alto y alcanzara la cima de este universo. De repente, Xiao Hua se giró hacia la ventana y dijo: «Hermano Yuan, ya casi amanece». «Ah, cierto. Casi lo olvido. Gracias por recordármelo, Xiao Hua», exclamó Yuan. Una vez que Xiao Hua entró en el collar, Yuan se dirigió al pico de jade, que estaba a solo un par de minutos de distancia corriendo. Mientras tanto, en el pico de jade, ya se habían reunido más de 100 discípulos de la corte exterior, todos ellos preparándose para tomar el examen de discípulos de la corte interna. Justo minutos antes del amanecer, Yuan llegó al pico de jade, siendo el último en arribar, dado que la mayoría había llegado con horas de antelación. Algunos incluso habían pasado la noche allí por miedo a perderse el examen. Yuan no pudo evitar llegar a la fecha límite. Los otros discípulos fruncieron el ceño al ver a Yuan llegar justo antes de la hora límite. Para ellos, su tardanza parecía indicar que Yuan no le prestaba suficiente atención al examen, una actitud despreocupada. «Che, ¿por qué alguien así participa en el examen? Nos menosprecia con su despreocupación. ¿Verdad? Mira su cara despreocupada. Parece que estuviera paseando por un parque o algo así». Olvídenlo, gente así no superará ni la mitad del examen, en otras palabras, no se convertirá en un discípulo de la corte interior. He grabado su rostro en mi alma. Solo espera a que me convierta en discípulo de la corte interior. Me aseguraré de darle 1 o 2 lecciones sobre su comportamiento. Para estos discípulos de la corte exterior, que habían entrenado durante años y soportado innumerables pruebas para llegar hasta allí, convertirse en discípulo de la corte interior era un logro profundamente significativo y honorable. El examen de discípulos de la corte interior era el camino sagrado para alcanzar esa posición. Ver a alguien actuar de manera tan indiferente en ese examen sagrado les parecía una blasfemia, incluso una bofetada en sus caras. Gracias por ver Wolfie Comics 2.0, no olvides suscribirte y seguirnos para más contenido. Capítulo 254, aumentando los estándares. Después de llegar al pico de jade, Yuan ya podía sentir una atmósfera desagradable en el aire al notar que los otros discípulos lo miraban con el ceño fruncido. Parece que están descontentos, ¿pasó algo o solo están nerviosos por el examen?, se preguntó Yuan, completamente ajeno al enojo de los demás por su llegada puntual, algo que le parecía completamente irrazonable. Mientras los discípulos murmuraban entre sí, uno de ellos se atrevió a acercarse a Yuan y, en voz alta, le dijo: «Oye, tú, ¿cómo te llamas?». «Yo, soy Yuan», respondió con calma. Yuan. ¿Por qué me suena ese nombre?, se preguntaron los discípulos al escuchar su nombre. Maldita sea, es el discípulo de la corte exterior que derrotó al tigre loco hace poco. Uno de ellos se dio cuenta al instante y exclamó, dejando a los demás atónitos. ¿Qué? Es el nuevo discípulo que le quitó a Mad Tiger el 3er puesto en el ranking de poder. Con razón se atreve a actuar con tanta despreocupación en el examen de discípulos de la corte interna. Los discípulos externos, que inicialmente se sintieron ofendidos por su tardanza, empezaron a comprender mejor la situación. Es un nuevo discípulo que se unió recientemente a la secta, ¿verdad? Porque ya participa en el examen de discípulos de la corte interna. Incluso los genios más destacados de nuestra secta suelen esperar medio año antes de decidir convertirse en discípulos de la corte interna. Quizás simplemente tiene esa confianza, quién sabe, murmuró otro. Aunque hayas derrotado al tigre loco, después de todo, no puedes convertirte en un discípulo de la corte interior solo con fuerza bruta, comentó uno de los discípulos. Mientras murmuraban entre sí, Yuan le preguntó al discípulo que le había hablado, ¿necesitas algo de mí? No, solo quería saber los nombres de quienes participarán en el examen conmigo. Disculpa si te molesté, y buena suerte, respondió el discípulo, visiblemente más humilde ahora al darse cuenta de que estaba frente al hombre que, según decían, había derrotado al tigre loco sin mover un dedo.
Ya veo, que tengas suerte también, dijo Yuan, asintiendo con una sonrisa. El discípulo, agradecido, rápidamente se dio la vuelta y regresó a la multitud. Unos segundos después, el anciano Tantai, que había ido a su casa para informarles sobre el examen, apareció ante ellos. Hola, discípulos de la corte exterior, soy el anciano Tantai. Todos los que participan en el examen, síganme a la sala de exámenes, ordenó con una voz firme. Una vez que el anciano Tantai comenzó a caminar, los discípulos lo siguieron como un grupo de patitos. Media hora después, llegaron a los límites entre el patio exterior y el patio interior. Esa es la sala de exámenes, es donde uno sale como discípulo de la corte interna o permanece como discípulo de la corte exterior, explicó el anciano Tantai, señalando un enorme estadio a lo lejos. Unos minutos después, llegaron a la gran entrada de ese lugar. Una vez que crucemos estas puertas, ya sea que te conviertas o no en un discípulo de la corte interior hoy, no volverás a cruzarlas hasta dentro de un año, advirtió el anciano. Si se convierten en discípulos de la corte interna, incluso los genios de la cultivación necesitarán más de un año para calificar para el examen de discípulo principal. Quienes no logren ser discípulos de la corte interna hoy, deberán esperar otro año para presentarse nuevamente, agregó Tantai con tono grave. El anciano abrió la puerta y entró, seguido por los discípulos. Dentro del estadio, que tenía la forma de un campo de fútbol del mundo moderno, la vastedad del lugar les impresionó. El campo era tan grande que parecía interminable, con un par de puertas hacia el final. Cuando llegaron al centro del campo, el anciano Tantai dijo, para el examen tendrán que pasar 3 pruebas. En la primera prueba, pondremos a prueba tu resistencia encendiendo un incienso con propiedades venenosas. Deberás protegerte con tu energía espiritual hasta que el incienso se queme por completo. No te preocupes si te contagias con el veneno, ya que tenemos antídotos preparados, explicó Tantai, mirando a los discípulos. En la segunda prueba, evaluaremos tu destreza en combate contra una marioneta de entrenamiento. Deberás usar tu habilidad marcial más fuerte al luchar con ella, continuó. Por último, la tercera prueba consistirá en una lucha contra una auténtica bestia mágica en la cima del aprendiz espiritual. Obviamente, deberás derrotarla para pasar. ¿Alguien tiene alguna pregunta antes de empezar?, preguntó el anciano Tantai. ¿Qué clase de veneno es, anciano?, se escuchó una voz desde el grupo. Veneno de una serpiente llorona, respondió el anciano Tantai sin dudarlo. La serpiente llorona, exclamaron los discípulos, algunos temblando de miedo. El veneno de una serpiente llorona es extremadamente letal para cualquier persona por debajo del nivel de guerrero espiritual en cuestión de segundos. La mayoría de los discípulos presentes solo eran aprendices espirituales al máximo, con algunos apenas habiendo alcanzado el nivel de guerrero espiritual. ¿Qué pasaría si mueren antes de comenzar el segundo examen, y mucho menos si logran convertirse en discípulos de la corte interna? Además, aunque ya esperaban que la secta utilizara este tipo de prueba, ya que había ocurrido en exámenes anteriores, nunca antes se había usado un veneno tan fuerte. Era la primera vez. Al ver el miedo reflejado en los rostros de los discípulos, el anciano Tantai les habló de nuevo. Si le temen demasiado al veneno, pueden darse la vuelta y marcharse de la sala de exámenes. Sin embargo, les aseguro que, aunque regresen el año que viene, el veneno no se debilitará, de hecho, se volverá más fuerte con el tiempo. Después de todo, el templo de la esencia del dragón ha decidido elevar sus estándares para todos los discípulos. Los discípulos abrieron los ojos de par en par, sorprendidos. La secta había elevado sus estándares. ¿Por qué lo harían de repente si la secta ha permanecido igual durante miles de años? ¿Qué causó este cambio? Tienes 10 segundos para decidir si quieres continuar o no. 10, 9. El anciano Tantai de repente comenzó la cuenta regresiva, lo que hizo que los discípulos entraran aún más en pánico. Gracias por ver Wolfie Comics 2.0, no olvides suscribirte y seguirnos para más contenido.
Capítulo 255, Marionetas de entrenamiento especial. 3, 2, 1. Después de 10 segundos, para sorpresa del anciano Tantai, ninguno de los discípulos decidió abandonar el examen. Bueno, entonces, continuemos con el examen, ¿de acuerdo?, dijo el anciano Tantai mientras colocaba una varilla de incienso de color púrpura, de un pie de largo, en el suelo. Quiero que todos se sienten alrededor de la varilla de incienso. Los discípulos siguieron sus instrucciones y unos momentos después, los 121 discípulos estaban sentados alrededor de la varilla de incienso. El examen comenzará oficialmente en cuanto encienda la varilla de incienso. Si te envenenan, te aplicaré el antídoto de inmediato, pero suspenderás automáticamente el examen, advirtió el anciano Tantai. Los discípulos tragaron saliva, nerviosos, mientras observaban al anciano Tantai encender la varilla de incienso. Una vez que la varilla empezó a arder, el humo púrpura comenzó a llenar el área rápidamente, pero el anciano permaneció de pie junto a la varilla venenosa sin mostrar preocupación alguna. Mientras tanto, los discípulos comenzaron a liberar rápidamente su energía espiritual, cubriéndose el cuerpo con ella para evitar que el humo venenoso los alcanzara. Mantener este estado requería un esfuerzo tremendo, y muchos discípulos sintieron cómo su energía espiritual se agotaba rápidamente. Por su parte, Yuan, como guerrero espiritual en su punto máximo, tenía energía espiritual de sobra. En comparación con los demás discípulos, solo necesitaba gastar una pequeña fracción de su energía para bloquear el veneno, ya que su energía espiritual era mucho más poderosa. Hermano Yuan, ni siquiera necesitas usar energía espiritual para defenderte del veneno a este nivel, resonó la voz de Xiao Hua en su cabeza. Además, gracias a tu capacidad para resistir venenos, obtenida al consumir el núcleo monstruoso de la araña demoníaca, el veneno de la serpiente llorona no te afectará. En serio, déjame probarlo, pensó Yuan, confiando en las palabras de Xiao Hua. Dejó de cubrir su cuerpo con energía espiritual y permitió que el humo púrpura lo envolviera por completo. Xiao Hua tiene razón, no me siento diferente, pensó Yuan, sorprendido gratamente por los resultados. Sin embargo, el anciano Tantai, al ver esto, sacó rápidamente una píldora marrón y la arrojó a Yuan. Cómelo rápido o morirás. El anciano Tantai pensó que Yuan ya había agotado su cultivo y estaba expuesto al veneno. Yuan, inconscientemente, atrapó la píldora marrón, pero no la comió. En su lugar, miró al anciano y le dijo, pero estoy bien. ¿Qué? Los ojos del anciano Tantai se abrieron de par en par al escuchar las palabras de Yuan. Al observarlo más de cerca, se dio cuenta de que Yuan no parecía estar luchando en absoluto. ¿Qué está pasando?, se preguntó el anciano, desconcertado. Yuan claramente había estado expuesto al veneno de la serpiente llorona, pero por alguna razón estaba completamente bien. Tiene un físico único que lo protege del veneno, pensó el anciano Tantai, aunque no podía evitar preguntarse por qué Yuan no había usado esa ventaja desde el principio para ahorrar energía espiritual. Decidió no pensar demasiado en esto mientras Yuan estuviera bien. Guarda la pastilla por si acaso sientes algún síntoma. Si te sientes mal, aunque sea un poco, tómatela inmediatamente o morirás, le dijo finalmente. Entiendo. Yuan asintió y se sentó tranquilamente, rodeado por una atmósfera de calma. A pesar de haber escuchado esta desconcertante conversación, los demás discípulos no dejaron de concentrarse en protegerse, temiendo que cualquier distracción podría hacer que reprobaran el examen. 15 minutos después, la varilla de incienso solo se había quemado hasta la mitad, y más de la mitad de los discípulos allí presentes ya estaban empapados en sudor, luchando por mantenerse en pie. El anciano Tantai observaba a los discípulos que pensaba que pronto reprobarían y preparó el antídoto con anticipación. Un minuto después, el primer discípulo agotó su base de cultivo antes de que la varilla de incienso se terminara de quemar. El anciano Tantai le arrojó la píldora. El discípulo no dudó en consumirla, pues pudo sentir su piel arder en cuanto el humo tocó su cuerpo.
Un par de minutos después, más de una docena de discípulos tragaron la misma píldora y reprobaron el examen. La varilla de incienso duró exactamente 30 minutos y al final de la prueba, 51 discípulos reprobaron el examen. Quedan 70, mucho mejor de lo que esperaba, la verdad, comentó el anciano Tantai, asintiendo con satisfacción. Tienen 10 minutos para descansar antes de que comencemos la siguiente prueba, les dijo el anciano Tantai después. Los discípulos, aliviados, se sentaron a cultivar y restaurar su energía espiritual. Mientras los discípulos descansaban, el anciano Tantai preparó la siguiente prueba, colocando una marioneta de entrenamiento en el centro del campo. 10 minutos después, el anciano Tantai aplaudió y dijo en voz alta, «Ya basta de descansar. Si continúan, los reprobaré de inmediato. Reúnanse frente a mí». Los discípulos rápidamente detuvieron su cultivo y se pusieron de pie al escuchar las palabras del anciano Tantai. Pocos momentos después, todos los discípulos se reunieron frente al anciano. «Ahora explicaré la segunda prueba», dijo el anciano Tantai, señalando la marioneta de entrenamiento plateada, que lucía un poco diferente a las que se usaban en el área de práctica. Algunos de ustedes quizás ya la han visto, es una marioneta de entrenamiento especial que usan principalmente los discípulos de la corte interna y del núcleo, ya que son más resistentes que las de la corte exterior. Además, tiene una característica especial que permite medir la potencia de los ataques. Cuando terminó de hablar, el anciano Tantai se dio la vuelta y golpeó la marioneta de entrenamiento. Estallido. El impacto fue tan fuerte que resonó en todo el campo, pero la marioneta solo retrocedió un par de metros. Unos segundos después, la marioneta comenzó a cambiar de color, pasando de plateado a un amarillo oscuro. Los colores determinarán el daño que ha sufrido, explicó el anciano Tantai. Hay 3 colores, verde, amarillo y rojo. El verde significa daño no letal, el amarillo es letal y el rojo significa que puedes matar incluso a una bestia mágica de la raza guerrera espiritual con ese golpe. Cuanto más oscuro sea el color, mayor será el daño. Para superar esta prueba, deben hacer que la marioneta se vuelva amarilla. Gracias por ver Wolfie Comics 2.0, no olvides suscribirte y seguirnos para más contenido. Capítulo 256, explotó en muchos pedazos. Ah, una cosa más, añadió la anciana Tantai, señalando el armero no muy lejos, no puedes usar tu propia arma en esta prueba, usa una de esas. ¿Alguna pregunta?, preguntó. Un discípulo levantó la mano y dijo, podemos usar cualquier técnica que queramos. El anciano Tantai asintió, así es. Después de un breve intercambio de preguntas, el anciano Tantai anunció, si deseas desafiar al títere de entrenamiento, da un paso adelante. Pocos segundos después, un discípulo en la cima del espíritu aprendiz dio un paso adelante y exclamó con confianza, yo iré primero. Se acercó al armero, recogió una lanza y regresó al área del títere de entrenamiento. El discípulo se detuvo unos pasos frente al títere y se preparó, respirando profundamente antes de levantar la lanza. Con la lanza perfectamente paralela al suelo, el discípulo contuvo la respiración por un segundo antes de impulsarla hacia adelante. Estallido. La marioneta de entrenamiento salió volando hacia atrás, pero su velocidad disminuyó rápidamente y se detuvo a unos 5 metros de su posición original. El discípulo esperó con nerviosismo mientras el títere comenzaba a cambiar de color, primero pasó de plateado a verde, luego a verde oscuro, y finalmente se estableció en amarillo. «Pasaste», dijo el anciano Tantai. «Sí», gritó el discípulo emocionado antes de devolver la lanza al armero. Minutos después, otro discípulo se paró frente al títere de entrenamiento, esta vez con una espada en mano. «Ja ja ja, ja ja». El discípulo cortó el aire con su espada, creando un golpe tan fuerte que hizo que el títere de entrenamiento cayera de rodillas. Cuando se levantó nuevamente, el color del títere comenzó a cambiar,
verde claro, verde oscuro, amarillo claro. Pasaste, dijo el anciano Tantai cuando el color se tornó amarillo claro. El siguiente discípulo, sin tomar un arma, se paró frente al títere de entrenamiento con los puños desnudos. Golpe de puño que rompe montañas, gritó. Lanzó un puñetazo de inmensa fuerza, enviando al títere de entrenamiento a volar varios metros de distancia. Después de caer a una docena de metros, la marioneta se levantó y caminó lentamente de regreso a su lugar, cambiando de color a medida que lo hacía: verde oscuro, amarillo claro, amarillo oscuro. No está mal, dijo la anciana Tantai con una leve sonrisa. Pasas. Gracias, anciana, respondió el discípulo, haciendo una reverencia antes de unirse a los otros dos que ya habían pasado. Los discípulos continuaron desafiando al títere de entrenamiento uno por uno, y en menos de una hora, más de la mitad de los discípulos ya habían utilizado su turno. Amarillo claro, pasa. Amarillo claro, pasa. Verde oscuro, fallo. Verde oscuro, fallo. Amarillo claro, pasa. De los 30 discípulos que desafiaron al títere de entrenamiento, solo 2/3 lograron pasar la prueba con una puntuación amarilla. Sin embargo, nadie logró que el títere de entrenamiento se tornara rojo. Algunos intentos más tarde, un discípulo con una base de cultivo de guerrero espiritual de primer nivel logró golpear al títere con suficiente fuerza como para que cambiara a un rojo claro. ¡Cielos! ¡Qué habilidad marcial tan poderosa! Pude sentir el impacto incluso desde aquí. Ni siquiera me atrevo a imaginar cómo se siente recibir un golpe tan poderoso. Comentaron los discípulos sorprendidos. Reconozco esa habilidad marcial, es la fuerza implacable, una técnica de rango tierra. Con razón era tan poderoso. Pensar que había entrenado una técnica de rango terrestre a tan alto nivel. Se escuchaba entre los discípulos, asombrados por la demostración. La anciana Tantai aplaudió, su voz llena de elogios. Genial. Hacía tiempo que ningún discípulo conseguía acertar un color rojo durante el examen. De hecho, la última vez que alguien lo logró fue hace casi un año. Gracias, anciana, por tus elogios, respondió el discípulo, sonriendo con orgullo. Con el paso del tiempo, cuando todos los demás discípulos ya habían desafiado al títere, solo Yuan permanecía sin hacerlo. Ese es el discípulo Yuan, el que derrotó al tigre loco. ¿Qué color creen que alcanzará? Los discípulos comenzaron a murmurar entre sí mientras Yuan se dirigía al armero para recoger su arma. ¿Quién sabe?, respondió uno. Durante su combate contra el tigre loco, no movió ni un dedo y usó una técnica misteriosa para derrotarlo. Yo creo que alcanzará un amarillo oscuro, tal vez incluso un rojo claro. Creo que será solo amarillo claro. Unos momentos después, Yuan regresó al área del títere de entrenamiento con una espada en la mano. Todos los discípulos dejaron de hablar y lo miraron intensamente. ¿Qué técnica debería usar?, pensó Yuan mientras se preparaba. Aunque el golpe de espada divisoria celestial era su técnica más poderosa, no quería destruir el lugar. En cuanto a su siguiente técnica más fuerte, la técnica de sellado demoníaco, no podía usarla, ya que nunca la había ejecutado antes, así que, al final, optó por usar el golpe de espada sangriento, su técnica más utilizada. Adoptó una postura ofensiva, respiró hondo y, una vez que soltó el aire, la espada en su mano comenzó a brillar con un rojo brillante. Con todas sus fuerzas, blandió la espada. Estallido. El aura de Yuan explotó con una sensación tiránica, y un arco de luz roja apareció en el aire cuando la espada se conectó con el cuello del títere de entrenamiento. Adherirse. Para sorpresa de Yuan, la hoja de su espada se rompió en varios pedazos en el momento del impacto. Sin embargo, eso no fue lo único que se rompió, pues la cabeza del títere de entrenamiento fue cortada limpiamente de su cuerpo como si hubiera sido ejecutado. ¿Qué?, gritó la anciana Tantai, atónita. Era la primera vez que veía a alguien destruir un títere de entrenamiento de esa manera.
Los otros discípulos quedaron con los ojos muy abiertos y sus mandíbulas cayeron al suelo como si no pudieran creer lo que acababan de presenciar. Gracias por ver Wolfie Comics 2.0, no olvides suscribirte y seguirnos para más contenido. Capítulo 257, Poderosa Bestia Mágica. ¿Qué demonios ha pasado? ¿Me lo estoy imaginando o simplemente decapitó a la marioneta de entrenamiento especial que ni siquiera los guerreros espirituales pueden destruir? Uno de los discípulos murmuró con voz aturdida mientras observaba la cabeza plateada rodar unos metros de distancia después de desprenderse de su cuerpo. Mientras tanto, la marioneta de entrenamiento que Yuan había decapitado continuó funcionando, cambiando de color: verde claro, verde oscuro, amarillo claro, amarillo oscuro, rojo claro, rojo oscuro, negro. Para sorpresa de todos, la marioneta de entrenamiento especial se volvió negra, un color desconocido que nunca antes habían visto. Yuan miró la espada rota que aún sostenía, atónito, no esperaba que se rompiera tan fácilmente, se sentía como si hubiera golpeado una roca con un huevo. Sin embargo, para su sorpresa, logró decapitar a la marioneta. Fue la energía espiritual liberada por la espada la que cortó limpiamente la cabeza del títere de entrenamiento, ya que la espada se destruyó en el momento en que tocó el duro cuerpo del títere debido a la inmensa fuerza detrás de su golpe. Después de unos momentos, aún atónita, la anciana Tantai se acercó al títere de entrenamiento para examinar el daño, con una expresión perpleja en su rostro, claramente tratando de comprender qué acababa de suceder. Luego, miró la espada rota de Yuan y le preguntó: no reconozco la técnica que acabas de usar, ¿qué rango tiene? De rango terrestre, respondió Yuan con calma. La anciana Tantai quedó en silencio, cuestionando su propia existencia al descubrir que Yuan había decapitado una marioneta de entrenamiento especial con una técnica de rango tierra, mientras que ella, con su base de cultivo de guerrero espiritual de nivel 7, ni siquiera podía dañarla con una técnica del mismo rango. De todos modos, pasaste, dijo el anciano Tantai después de un largo momento de reflexión. Aunque no podía comprender lo que acababa de suceder, no podía negar lo que estaba ante sus ojos. Afortunadamente para ella, Yuan fue el último discípulo en tomar la prueba, o habría necesitado encontrar otra marioneta de entrenamiento especial, lo que habría retrasado el examen por al menos 2 o 3 horas. Nadie podría haber esperado que un discípulo de la corte exterior destruyera una marioneta de entrenamiento especial que incluso los discípulos del núcleo no podían destruir. Como era de esperar de quien derrotó al tigre loco sin mover un dedo. Si lo hubiera hecho, tal vez ese combate habría terminado en una pelea a muerte, pensó para sí misma. Los discípulos presentes creyeron de todo corazón que Gu Lao había tenido suerte cuando Yuan decidió dejarlo sobrevivir. Un tiempo después, el anciano Tantai reunió a los discípulos nuevamente y les dijo: quedan 24 de ustedes, y nos dirigimos a la prueba final, donde deberán derrotar a una bestia mágica antes de convertirse en discípulos de la corte interior. Si tienen alguna pregunta, no duden en preguntar. Inmediatamente, uno de los discípulos levantó la mano y preguntó: ¿contra qué clase de bestias mágicas lucharemos? El anciano Tantai respondió con voz tranquila: es una poderosa bestia mágica que se encuentra principalmente en el bosque de Jade, la rana de Jade. La rana de Jade. Los discípulos se sorprendieron al escuchar ese nombre. Las ranas de Jade son increíblemente difíciles de manejar, con un cuerpo grande y una piel resistente. Además, les gusta saltar, y un solo error podría resultar en su muerte. Mientras tanto, Yuan inclinó la cabeza al escuchar el nombre familiar, rana de Jade. No es este el primer monstruo con el que luché en este mundo. El que casi me da un infarto porque pensé que había convertido el cuerpo de Xiao Hua en pasta de carne. Yuan recordaba su encuentro con la rana de Jade como si hubiera sido ayer, pues era su primera experiencia de combate en este mundo. ¿Quién quiere ir primero?, preguntó el anciano Tantai a los discípulos después de responder a todas sus preguntas. Me gustaría ir primero, respondió de inmediato una voz ansiosa.
Los discípulos se giraron para mirar la voz, y para su sorpresa, Yuan se había ofrecido a ir primero. Claro, adelante, dijo la anciana Tantai, y continuó, una de las puertas del final se abrirá al comenzar la prueba, y tendrás 15 minutos para derrotar a la rana de jade o perderás automáticamente, y, al igual que en la prueba anterior, solo podrás usar el equipo que se te proporcionó. Yuan asintió con la cabeza antes de dirigirse al estante de armas para elegir otra. Esta vez, sorprendiendo a todos, eligió una daga, lo que dejó al anciano Tantai y a los otros discípulos desconcertados. ¿Por qué usa la daga? Estaba seguro de que volvería a usar la espada. Pensaron entre sí, está intentando presumir. Esta prueba es completamente diferente a las anteriores, se necesita mucha experiencia y conocimiento para luchar contra una bestia mágica, especialmente contra la rana de jade, conocida por matar a cultivadores inexpertos que no están acostumbrados a sus patrones de ataque. Quién sabe, desde el principio, Yuan no ha hecho más que sorprendernos, quizás esta vez haga lo mismo. Algún tiempo después, cuando Yuan estaba parado en el centro del campo, con los otros discípulos en la parte de atrás, el anciano Tantai gritó, «¡Liberen a la bestia mágica!». Las puertas de metal se abrieron de inmediato, y el suelo comenzó a temblar cuando una rana de jade saltó desde la entrada. Los discípulos tragaron saliva nerviosamente al ver la intimidante figura de la rana de jade, mientras tanto, Yuan la observaba fijamente, sintiendo una extraña nostalgia por la bestia. Estallido. La rana de jade dejó de moverse al aterrizar a unos metros de Yuan, luego comenzó a mirarlo a él y a los demás como si estuviera analizando su situación. En medio de esa quietud y silencio, de repente, se produjo un movimiento. Pero no fue la rana de jade, fue Yuan quien se movió primero. De repente, lanzó su daga al aire, una luz feroz parpadeó en sus ojos, y justo cuando la daga alcanzó su punto más alto y se preparaba para caer, de repente dejó de moverse y flotó por una fracción de segundo antes de dispararse hacia la rana de jade como una estrella fugaz. Gracias por ver Wolfie Comics 2.0, no olvides suscribirte y seguirnos para más contenido. Capítulo 258, convertirse en un discípulo de la corte interior. En el momento en que vio la daga temblando en el aire, la rana de jade sintió un peligro inminente, lo que hizo que su cuerpo saltara instintivamente para evitarla. Zumbido. La daga voladora casi alcanza a la rana de jade, sin embargo, antes de que ésta pudiera aterrizar, la daga dio un giro brusco y voló hacia ella como si tuviera una cuerda atada. Zumbido. Una fracción de segundo después, un enorme agujero apareció frente a la frente de la rana de jade, matándola instantáneamente. Ruido sordo. El suelo tembló cuando el cuerpo sin vida de la enorme rana de jade cayó del cielo, sorprendiendo a los espectadores. Una vez que el lugar quedó en silencio, Yuan se dio la vuelta y caminó de regreso para estar con el resto de los discípulos, sin siquiera darse la vuelta o verificar si la rana de jade estaba realmente muerta. He derrotado a la rana de jade, ¿soy ahora un discípulo de la corte interior?, preguntó Yuan al anciano Tantai, quien permanecía allí con la mirada perdida. Tras un largo silencio, la anciana Tantai asintió con firmeza antes de decir, sí. Felicidades por convertirte en discípulo de la corte interna, discípulo Yuan. Aquí tienes tu insignia, llévala al centro de distribución para obtener tu insignia y túnica de discípulo de la corte interna. Yuan aceptó la insignia con humildad antes de salir de la sala de exámenes de manera casual, casi como si estuviera dando un paseo por un parque. Los otros discípulos observaban cómo la espalda de Yuan desaparecía de su vista. ¿De dónde salió ese discípulo Yuan y cómo es que nunca había oído hablar de él hasta hace poco? Es imposible que un genio así sea un don nadie, murmuró la anciana Tantai para sí misma, atónita. Algún tiempo después, una vez que se llevaron el cadáver de la rana de jade, el anciano Tantai reanudó el examen.
Mientras tanto, Yuan fue a la sala de distribución y entregó al anciano en el mostrador de recepción la insignia que acababa de obtener del anciano Tantai. Así que acabas de aprobar el examen de discípulo de la corte interna, ¿eh? ¡Felicidades! El anciano de la secta lo trató con respeto, sorprendiendo a Yuan. Después de todo, los ancianos de esta secta lo han tratado como un insecto la mayor parte del tiempo, al menos eso es lo que parece. Fue una sensación refrescante ser respetado por un anciano de la secta. ¿Me das tu antigua placa de identificación?, le preguntó el anciano de la secta. Yuan asintió y le entregó la placa de identificación de bronce. Vuelvo enseguida. El anciano de la secta se retiró al fondo de la sala unos minutos antes de regresar. Aquí tienes, he actualizado tu placa de identificación. En cuanto a tu alojamiento, puedes elegir quedarte donde estás o que te asignen un nuevo alojamiento en el patio interior. Yuan respondió inmediatamente sin dudarlo, me quedaré en mi residencia actual. El anciano de la secta se sorprendió un poco por la decisión de Yuan. Después de todo, las habitaciones del patio interior son más espaciosas y lujosas en general, y solo tienes un compañero de habitación en comparación con los 5 del patio exterior. Cualquier ser sensato elegiría vivir en el patio interior. Quizás no quiere dejar a sus amigos. El anciano de la secta solo podía pensar en una razón para la decisión de Yuan. Si esa es tu decisión, no diré nada. Sin embargo, si deseas mudarte al patio interior por cualquier motivo, puedes regresar aquí y organizaremos algo para ti, dijo el anciano de la secta un momento después. Y continuó, ahora, sobre tus nuevos uniformes. ¿De qué color los quieres? ¿Azul o verde? ¿Importa cuál elija?, preguntó Yuan. No importa, es solo una cuestión de preferencia. Entonces elegiré el azul. Muy bien, vuelvo enseguida. El anciano de la secta fue a la parte de atrás por segunda vez antes de regresar unos minutos después con 3 juegos de uniformes azules. Aquí tienes, si las tallas no te quedan, puedes devolverlas para cambiarlas. Gracias, mayor. Yuan aceptó los uniformes. Una cosa más antes de que te vayas, mañana habrá una conferencia que te presentará la vida como discípulo de la corte interior. Si puedes, asiste. Será en la cumbre de la educación, en el edificio 111. Entiendo, intentaré asistir. Yuan asintió. Algún tiempo después, Yuan abandonó la sala de distribución y regresó a su propia vivienda. Min Li, que estaba a punto de salir de su casa, notó la figura de Yuan acercándose y las túnicas azules que llevaba. Discípulo Yuan, esos uniformes. Ahora eres un discípulo de la corte interior, exclamó Min Li con voz atónita. Yuan asintió y dijo, sí, acabo de tomar el examen hoy y me convertí en un discípulo de la corte interna. La mandíbula de Min Li cayó al suelo. ¿Por qué no me lo dijiste? ¿Habría hecho el examen contigo?, le preguntó Min Li. Eso, nunca se me pasó por la cabeza. No sabía que tú también querías hacer el examen, dijo Yuan con tono de disculpa. No te estoy culpando ni nada, dijo rápidamente Min Li. De todos modos, ahora que eres un discípulo de la corte interior, ¿te mudarás?, le preguntó Min Li. No, me quedaré aquí, respondió Yuan. ¿En serio? Min Li mostró una expresión de grata sorpresa. ¿Por qué? No pudo evitar preguntarle, esperando que dijera algo romántico como, por ti, o algo por el estilo. Pero, por desgracia, Yuan dijo, realmente no hay ninguna razón para que me mude de una casa tan bonita. Pero tendrás que caminar hasta el patio interior cada vez que necesites algo, lo que te llevará mucho tiempo. Está bien, de todas formas, me gusta estar activo. Es así, murmuró Min Li. Normalmente, los cultivadores quieren dedicar todo el tiempo posible al cultivo, ahorrando tiempo para todo lo demás y así tener más tiempo para cultivar. Sin embargo, para genios como Yuan, detalles como ese no importan, ya que no afectarán mucho o nada su velocidad de cultivo extrema.
Algún tiempo después, Minli abandonó el lugar para dirigirse al área de práctica. El próximo examen de discípulos de la corte interna es en 3 meses. Minli suspiró por dentro mientras salía del lugar. Mientras tanto, Yuan regresó a su habitación. Felicitaciones por convertirte en discípulo de la corte interna, hermano Yuan, le dijo Xiao Hua. Gracias, Xiao Hua, le dijo Yuan. Unos momentos después, Yuan se sentó y comenzó a entrenar su sentido divino. Una vez que el cielo comenzó a oscurecerse, Yuan cerró la sesión del juego y esperó a que Meixiu regresara a casa. He vuelto, Yuan, le dijo Meixiu después de cerrar la puerta. Bienvenido de nuevo, Meixiu. Prepararé la cena ahora mismo. Después de dejar sus cosas de la escuela y cambiarse de ropa, Meixiu fue a cocinar la cena. Una vez hecho esto, Meixiu fue a alimentar a Yuan. Yuan, debes tener cuidado cuando juegas, le advirtió de repente Meixiu. ¿Por qué dices eso?, preguntó Yuan. La joven me dijo que te advirtiera porque habrá muchos jugadores que intentarán ingresar al templo de la esencia del dragón para conocerte. En serio, debería empezar a usar mi máscara incluso en la secta entonces, murmuró Yuan. La joven también me pidió que te advirtiera que te mantuvieras alejado de quienes intenten hacerte preguntas personales, incluso si son PNJ, porque los jugadores pueden disfrazarse de PNJ y no lo sabrías. Lo entiendo, tendré cuidado, dijo Yuan. Por cierto, ¿cómo le va a Yurou en la escuela? Espero que esté bien después de lo que pasó últimamente. La señorita está mucho mejor, además, siempre puede verte en cultivación online, al menos eso es lo que se dice a sí misma. Ya veo. De todas formas, planeo dejar el templo de la esencia del dragón para pasar más tiempo con Yurou dentro de una semana, más o menos. No puedo irme hasta participar en el reino místico, ya que le prometí al maestro de secta y a los demás que los ayudaría. El reino místico. Meixiu arqueó las cejas. Un rato después, cuando terminó de darle la cena a Yuan, Meixiu dijo, te dejaré descansar un poco antes de lavarte el cuerpo, Yuan. Bueno. Después Meixiu fue a limpiar los platos. Media hora después, Meixiu regresó a la habitación con su silla de ruedas. Después de levantar a Yuan de la cama y colocarlo en la silla, Meixiu lo empujó al baño, donde lo ayudó a desvestirse, y como no quería mojar su ropa mientras lavaba a Yuan, Meixiu decidió quitarse también la ropa y entró al baño con él desnuda. Una vez que estuvieron dentro del baño, Meixiu exprimió un poco de gel de baño en sus palmas antes de frotarlo por todo el cuerpo de Yuan. Una vez que el cuerpo de Yuan estuvo cubierto con el gel de baño, Meixiu usó un estropajo suave y comenzó a frotar su cuerpo. Esta es la primera vez que lo lavo, pensó Meixiu mientras limpiaba todo lo que podía. Unos momentos después, Meixiu llegó a su zona inferior, y sus ojos inconscientemente se movieron para mirar la parte más íntima de Yuan. Casi como si estuviera hipnotizada, Meixiu no pudo encontrar la fuerza para apartar la mirada y la mantuvo fija en él por un rato. Finalmente, salió de su trance unos momentos después y siguió lavando las piernas de Yuan, ignorando la parte anterior. ¿Qué es esta sensación?, pensó Meixiu, tragando saliva nerviosamente al notar que su corazón latía más rápido de lo habitual, sintiendo como si la temperatura en la habitación hubiera subido repentinamente. Gracias por ver Wolfie Comics 2.0, no olvides suscribirte y seguirnos para más contenido. Capítulo 259, un fenómeno inesperado. Ya lo dije antes, pero te agradezco mucho que hagas esto por mí, Meixiu, le dijo Yuan de repente mientras le frotaba las piernas. No te preocupes, tú también me ayudaste mucho cuando era niña, aunque no sabía nada, respondió Meixiu en voz baja. De niña, aún en formación para ser la sirvienta perfecta, solía cometer errores y su madre la regañaba. Cuando eso sucedía, Meixiu lloraba como cualquier otra niña y buscaba consuelo en Yuan.
Originalmente me entrenaron para servirte, Yuan, pero después de lo que te pasó, decidieron asignarme a la joven dama, dijo de repente Mei Xiu. En un momento dado, incluso estuve. Mei Xiu se detuvo de repente a mitad de su frase. Mei Xiu. No importa. Solo estaba hablando conmigo mismo, murmuró Mei Xiu un momento después. Después de limpiar las piernas de Yuan, solo quedaba un lugar que aún necesitaba limpiarse, el área entre sus piernas. Mei Xiu tragó saliva nerviosamente al pensar en tocar esa linda serpiente, casi como si temiera que pudiera morderla si se acercaba. Sin embargo, por mucho que quisiera abandonar ese lugar en paz, estaba entrenada para hacer bien su trabajo. Era inexcusable que hiciera un trabajo a medias o lo dejara sin terminar. Por lo tanto, solo pudo tragarse su nerviosismo y alcanzar la cosa suave entre las piernas de Yuan y comenzó a limpiarla con sus manos, ya que era muy difícil limpiar cada rincón y grieta con la esponja. Un escalofrío recorrió la espalda de Yuan cuando Mei Xiu empezó a limpiar su preciado objeto, quizás se debía a su nivel de cultivo de guerrero espiritual, pero la sensibilidad de su cuerpo había mejorado significativamente desde entonces, permitiéndole sentir mucho más. Ya lo había notado cuando Mei Xiu empezó a lavarse el cuerpo, pero por alguna razón no era tan evidente como ahora, casi como si la zona entre sus piernas fuera mucho más sensible que otras zonas de su cuerpo, y entonces ocurrió un fenómeno inesperado. Esto es, los ojos de Mei Xiu se abrieron de par en par con sorpresa cuando la pequeña serpiente de repente comenzó a crecer más y más. Dado que era la primera vez que lavaba a Yuan, era obvio que no tenía conocimientos previos, por lo que no sabía si el brote de Yuan era normal en tales situaciones. Por supuesto, Yuan no era consciente de esta reacción natural de su cuerpo. Mei Xiu no sabía si debía continuar o detenerse en ese punto, pero finalmente se convenció de continuar. Así, Mei Xiu comenzó a lavar a Yuan nuevamente, pero con una ligera diferencia, lo estaba haciendo a toda prisa, algo que nunca había hecho antes. Unos segundos después, Mei Xiu finalmente dejó de lavarlo y comenzó a enjuagar el jabón de su cuerpo con el cabezal de la ducha. He terminado. Mei Xiu habló con un hilo de voz después, con el rostro enrojecido. Gracias, Mei Xiu, dijo Yuan con voz tranquila, completamente ajeno al rubor en el rostro de Mei Xiu en ese momento. Un tiempo después, Mei Xiu colocó una toalla grande seca sobre la cama de Yuan antes de colocar a Yuan sobre esta manta y secar su cuerpo con otra toalla. Todo ha vuelto a la normalidad, pensó Mei Xiu mientras secaba su cuerpo. Después de secar el cuerpo de Yuan, Mei Xiu lo ayudó a ponerse la ropa. Ya terminé, Yuan, voy a limpiarme ahora, dijo Mei Xiu, todavía completamente desnuda en ese momento. Está bien, puedes irte a dormir después. Buenas noches, Yuan. Buenas noches. Poco después, Mei Xiu fue al baño a lavarse y Yuan comenzó a cultivar. ¿Qué fue esa sensación cálida de hace un momento?, se preguntó Yuan antes de comenzar su cultivo. Mientras tanto, Mei Xiu pasó más tiempo de lo habitual en el baño. Al despertar, fue directo a su habitación y se sentó en la cama con la mirada perdida durante varios minutos antes de decidir encender la consola y entrar a Cultivation Online para ver si el amigo de Yuan estaba allí. Después de pasar media hora esperando sin resultados, Mei Xiu cerró la sesión del juego para dormir. Esa noche, Mei Xiu tuvo un sueño extraño en el que estaba rodeada de hongos y serpientes. A la mañana siguiente, después de darle el desayuno a Yuan, Mei Xiu fue a la escuela. Te ves cansada, Mei Xiu, no dormiste lo suficiente anoche. Es la primera vez que te veo así, le dijo Yu Rou a Mei Xiu dentro del auto al notar su mirada aturdida. No, estoy bien, señorita, respondió Mei Xiu con un ligero retraso. Ya veo. Si necesitas descansar, solo házmelo saber y les daré a los profesores una excusa para que puedas descansar por el día. Gracias, señorita, pero estoy bien. ¿Cómo está el hermano Tian?, preguntó Yu Rou.
El joven maestro está muy bien y, como siempre, come 3 tazones de sopa con facilidad, respondió. Ya veo. Por cierto, esto me recuerda que se suponía que eras el sirviente del hermano Tian en algún momento, ¿verdad? Recuerdo que tu madre me dijo algo así antes, preguntó de repente Yu Rou. Es cierto. Me entrenaron para apoyar al joven maestro y satisfacer todas sus necesidades, Mei Xiu asintió. Los ojos de Yu Rou se abrieron de par en par y murmuró con una voz ligeramente sorprendida, suena como si te hubieran entrenado para convertirte en su esposa o algo así. Mei Xiu permaneció en silencio ante la declaración de Yu Rou, pero un brillo extraño brilló en sus ojos. ¿Te arrepientes?, preguntó Yu Rou. Me refiero a no poder trabajar para el hermano Tian a pesar del entrenamiento. Aunque al principio me sentí amargado, pues sentía que todo el entrenamiento que hice fue en vano, pude ayudar a la joven gracias a las habilidades que adquirí con ese entrenamiento, así que no me arrepiento de nada, respondió Mei Xiu tras un momento de silencio. Pero ahora estás cuidando al hermano Tian, tal como te entrenaron, parece el destino, se rió Yu Rou ante sus propias palabras. Tiempo después, llegaron a la escuela y comenzaron sus clases. Gracias por ver Wolfie Comics 2.0, no olvides suscribirte y seguirnos para más contenido. Capítulo 260, me engañaste. Mientras Mei Xiu iba a la escuela con Yu Rou, Yuan continuó entrenando su sentido divino en el cultivo en línea. Mientras tanto, en la torre de la puerta del dragón que salta la carpa, Long Yijun y los otros maestros de secta miraron en estado de shock mientras el piso 99 emitía una luz dorada. De verdad lo logró. Logró llegar al piso 100. Los discípulos allí murmuraron entre sí con sorpresa. ¿Quién está adentro? Acabo de llegar. Suizi, el genio número 1 del Gran Palacio del Sable. Suizi, he oído que alcanzó el nivel de guerrero espiritual a los 18 años y la cima a los 27, sin duda, está a la altura incluso de un genio. Mientras tanto, los maestros de secta se rieron a carcajadas. Jajaja, parece que esta será la última persona en desafiar esta torre, aunque todavía nos quedan 2 personas. Me preocupé por un momento, pero es un alivio ver que alguien finalmente llega al último piso. A pesar de que la mayoría de sus discípulos desafiaron la torre, la mayoría de ellos se habían detenido alrededor del piso 90, y solo Suizi logró llegar al piso 100, sin embargo, Long Yijun no mostró ningún signo de preocupación y simplemente miró la torre con una mirada tranquila en su rostro. ¿Qué opinas de esto, anciano Xuan? ¿Crees que superará el piso 100? Le preguntó de repente el anciano Bai. Quiero decir que es imposible, pero nos han enseñado una y otra vez que no existe nada imposible para él. Sin embargo, sigue siendo improbable que pueda pasar ese piso, dijo el anciano Xuan con una sonrisa agridulce. Mientras tanto, dentro de la torre, un apuesto joven con una expresión feroz en su rostro subía lentamente las escaleras hasta el piso 100 después de pasar 15 minutos recuperando fuerzas. Ya llegaste al último piso. Le doy crédito a este lugar, ya que no fue fácil subir a este nivel, pero, por desgracia, parece que estoy destinado a vencer esta torre, dijo Suizi con una sonrisa de confianza. Unos momentos después, Suizi subió al piso 100 y fue recibido por el nuevo paisaje. ¡Qué lugar tan vasto! Sigo dentro de la torre. ¿O es solo una ilusión?, murmuró Suizi con voz aturdida. En fin, ¿dónde están los monstruos? Salgan rápido para que pueda derrotar a esta aburrida torre de una vez. Gritó Suizi con arrogancia. ¿Qué torre tan aburrida, dijo con desdén. El espacio frente a Suizi se retorció de repente, y un enorme agujero apareció en el espacio un momento después. Entonces, Suizi observó con los ojos muy abiertos como un enorme dragón dorado aparecía desde dentro del agujero negro. Una vez que apareció, el grande miró a Suizi como si fuera una hormiga y habló con voz tranquila.
Si bien te daré crédito por haber llegado hasta aquí, tampoco esperaba que alguien más viniera tan pronto después del último, pero no tienes lo que se necesita para despejar el piso 100. Suizi no respondió al grande, principalmente porque estaba paralizado por la conmoción y el miedo. Qué aburrido, dijo el grande, negando con la cabeza al ver el estado en que se encontraba Suizi. De todos modos, ya que quieres terminar con esto, permíteme contarte el desafío de este piso. Estallido. Un aura intensa explotó repentinamente desde el gran cuerpo del grande, causando que el mundo entero temblara. Si quieres vencer al piso 100, debes vencerme. La voz del grande resonó en los oídos de Suizi. Imposible, estás pidiendo lo imposible, no es justo. ¿Cómo demonios voy a derrotar a un dragón? Suizi salió de su aturdimiento gracias al aura del grande que activó sus instintos y sus ganas de correr. Jajaja, el grande de repente rió antes de hablar. Imposible. Si era imposible, ¿cómo pudo quien te precedió pasar el piso y derrotar a la torre? ¿Me estás diciendo que esta persona te derrotó?, exclamó Suizi. No peleamos y le planteé otro desafío. ¿Qué? Eso es aún más injusto. ¿Por qué me estás dando un desafío diferente entonces? Una sonrisa misteriosa apareció en el rostro del grande y habló con voz tranquila. Si quieres, puedo dejar que aceptes ese desafío. En realidad, al oír esto, Suizi se iluminó con esperanza y asintió de inmediato. Sí, quiero aceptar el desafío. Muy bien, dijo el grande. Unos momentos después, el suelo de repente comenzó a temblar, sobresaltando a Suizi. ¿Qué diablos es este temblor?, se preguntó. El grande habló mientras una línea negra apareció en el horizonte. Para este desafío, debes derrotar a 100.000 bestias mágicas de nivel máximo de guerrero espiritual. Tendrás tiempo ilimitado para hacerlo y 24 horas de descanso, y puedes pausar el desafío cuando quieras. Sin embargo, una vez que se agoten las 24 horas, tendrás que luchar hasta tu último aliento. Los ojos de Suizi se abrieron de sorpresa después de escuchar esto. ¿Quieres que luche contra 100.000 bestias mágicas de la Orden del Espíritu Guerrero? Esto es aún más imposible que luchar contra ti. Me engañaste. Nadie podría pasar esta prueba ni siquiera con una semana de descanso. Suizi señaló al gran maestro con manos temblorosas. ¿Por qué iba a engañarte? El último superó este desafío sin problema alguno. El grande negó con la cabeza. Entonces dime quién superó este desafío. Te creeré. Sin embargo, el grande meneó la cabeza y dijo: el nombre de esa persona es demasiado grande para alguien como tú. Si no aceptas el desafío, perderás automáticamente. Suizi apretó los dientes con ira y se giró para mirar el mar de bestias mágicas que estaban pululando hacia él en ese momento, con la espalda empapada en sudor frío. Gracias por ver Wolfie Comics 2.0, no olvides suscribirte y seguirnos para más contenido.